En esencia, como dice el gran Albert Einstein, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Así que desde esta parte del pasaje bíblico, Dios nos está invitando a ser luz del mundo. Levántate y resplandece, porque nacimos para brillar. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias, o sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge, familia, qué placer es encontrarnos otra vez y qué alegría es volvernos hoy a ver y a escuchar a través de Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Estamos en vivo transmitiendo para ti, sí, para ti que estás allí conectado detrás de esta pantalla y también detrás del dial, escuchándonos en la radio de las buenas nuevas. Y es que las buenas nuevas llegan a nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, y hoy la misericordia de nuestro Dios nos ha sido renovada por un nuevo despertar en nosotros, porque en este día que tú estás viendo este video y esta transmisión, estás contando por supuesto con su misericordia y con su gracia, y puedes recibir palabras de vida eterna del gran Maestro que nos dejó aquí en su palabra, esa luz que ilumina nuestro camino. Te doy la bienvenida a Jóvenes Profetas, una iniciativa que estamos desarrollando de Esperanza Colombia Radio y desde este servidor Teo el Mensajero, para que puedas tener acceso a esas profecías, a esos momentos de estudio que a veces pueden llegar a presentar tediosos, no puedes llegar a tener la claridad suficiente. Pues aquí te los estamos presentando de una manera más amigable, entendiendo que puedes llegar a asustar a algunos, pero nuestro objetivo no es llegar a asustarte ni que le agarres como ese odio a la profecía, sino que puedas cada día que analizamos estos pasajes bíblicos y cada episodio que tú puedes ver aquí a través de esta transmisión, lo puedas estudiar más a profundidad y pues tengas la luz directamente del Espíritu Santo a través de su palabra revelada. Importantísimo, antes de que podamos comenzar, que puedas hacer tu estudio personal. Esto no debe reemplazar para nada tu escudriñamiento, tu análisis. No puede reemplazar ese devocional matutino que haces todos los días. Esto debe ser una parte muy mínima de tu estudio personal, para que Dios allí a través de su palabra te hable, y que esos oídos, como dice Jesús, el que tenga oídos para oír que oiga, sirvan justamente para eso. Así que te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí conectado. Déjanos tu comentario desde donde nos estás sintonizando, para que puedas estar allí conectado con nosotros y poder estarte leyendo en esta parte de la transmisión. Le damos continuidad a la serie de las 7 trompetas del Apocalipsis. Es que estaba ya pensando en el próximo episodio, y hoy vamos a ver en detalle la 4ª trompeta, analizando por supuesto los juicios que recaen sobre el pueblo que oprime al pueblo de Dios, esas naciones, esos reyes y esos reinados que oprimen al pueblo de Dios. Pues en el contexto de las 4 trompetas se desarrolla como una especie de juicio, y es lo que estamos analizando en esta serie. Así que antes de ir a la palabra de Dios, ¿sabías que la mayoría de las personas que ven estos videos no están suscritos a mi canal? Ha llegado la hora de suscribirse. Por allí está apareciendo en pantalla el botón para que te puedas suscribir, para que puedas darle like, comentar y compartir este contenido con muchísimas más personas, para que puedas ayudar a este ministerio, que lo hacemos con todo el amor y con toda la disposición, y que pueda ser de gran bendición para muchísimas más personas si esta información te hace sentido y aporta a tu vida espiritual y edifica gran parte de tu vida personal. Vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis 8,
último libro de la Biblia. Allí el apóstol Juan nos ha hecho un gran despliegue de este contexto de las profecías. Vamos al capítulo 8 de Apocalipsis, el versículo 12, que nos dice lo siguiente: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Está hablando acerca de las potencias del cielo. Allí en el Génesis, cuando Dios creó todo y vio que era en gran manera, le dio ese contexto y esa autoridad a lo que es el sol, la luna y las estrellas de alumbrar a esta tierra y a este universo. Y lo podemos ver simbolizado en diferentes terminologías que hemos visto en los episodios anteriores, pero aquí vamos a analizar otros símbolos para que podamos comprender en efecto lo que Dios está queriéndonos decir en su palabra revelada. Y vamos con el primer segmento de esta transmisión. Israel fue llamada a ser luz en las naciones, y de su simiente vendría el sol de justicia, representado por Cristo Jesús. Es por eso que, iniciando este pasaje bíblico de la cuarta trompeta, se nos dice que el sol fue herido y empezó a vivir en tinieblas, en oscuridad. ¿Pero por qué? Vamos a analizar los pasajes bíblicos a continuación. Como nos lo indica Isaías 42, versículos 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí está el primer simbolismo: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. En esencia, como dice el gran Albert Einstein, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Así que desde esta parte del pasaje bíblico, Dios nos está invitando a ser luz del mundo. Levántate y resplandece, porque nacimos para brillar. Y donde te encuentres, en el lugar en el que estés impactando, sea tu comunidad o sea alguien de tu familia o alguien cercano, quizás de tu trabajo o de tu estudio, esta es una buena oportunidad para brillar, porque no existe la oscuridad, solamente es ausencia de luz. Así que hay que encendernos con el fuego del Espíritu de la palabra de Dios para continuar con esa misión que Él nos encomendó. Y es que justamente después de que Jesús fue bautizado, recibió el Espíritu Santo de Dios y superó la tentación, las tentaciones del desierto. Él fue a anunciar las buenas nuevas del reino de los cielos a todo el pueblo presente, como nos lo indica Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, allí simbolizando al sol, una gran luz. Vio gran luz el pueblo de Dios, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Todo lo que proviene de luz es simbolizado por la luz, y ahora lo que de Él testifica, que es su palabra y que son los profetas, también dan una luz en nuestro camino, nos alumbran nuestro entendimiento para poder seguir comprendiendo lo que Él quiere decirnos en este contexto de las profecías. Y también, como nos lo indica la cuarta trompeta, la soberanía de Dios frente a las potencias del cielo, como lo son el sol, como lo es la luna y las estrellas. Entendiendo esto, vamos a analizar el pasaje de Jeremías 31:35. Esto sucedió luego de haber hecho el nuevo pacto con Israel. Dice Jehová: así ha dicho el Señor de los ejércitos, que da el sol para luz de día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, leyes físicas y también podemos interpretarlas como espirituales, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que estableció estas potencias del cielo para darnos luz y para darnos también entendimiento. Pero ahora, ¿cómo la podemos comprender
ya más en términos de simbología en esta cuarta trompeta, bueno, tenemos al sol de justicia, que es Cristo Jesús. Vendríamos a tener la luna, que vendría a ser como su testigo o el reflejo de esa luz del sol, que serían su palabra, sus escrituras, su evangelio, y las estrellas, como lo vimos en el en la trompeta pasada. Estoy todavía con el chip de los 7 sellos. Como lo vimos en la trompeta pasada, las estrellas significan sabiduría, significan entendimiento, iluminación y también personas entendidas de la palabra. O podemos interpretarlo también como profetas de esta misma palabra. Así que todas forman un conjunto, y ahora vamos a analizar en el siguiente segmento por qué han sido heridas estas potencias de la luz. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Acabo de leer Apocalipsis 11:3, donde se mencionan unos simbolismos hablando acerca de este contexto de la cuarta trompeta, para que los analicemos en profundidad a continuación. Entonces, 2 testigos simbolizan son representados más bien por el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dan testimonio de Jesús, justamente de toda la obra que Él hizo, de lo que es, de lo que hará y de lo que ha hecho por nosotros. Son 2 testigos de la ley de Dios y también del plan de salvación que Él mismo tiene para esta humanidad que perece. Y vestido de cilicio, como nos lo indica allí el versículo 3 de Apocalipsis 11, es un material de color negro que se representaba por el luto o por diversas situaciones de penitencia o de dolor. La gente, cuando decía que estaba vestida de cilicio, era porque estaba experimentando un dolor muy muy intenso, muy similar al dolor de la muerte. El periodo en el que los 2 testigos iban a profetizar, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, ya hablando más en profecía, luego de entender que son una luz para nosotros, vestidos de cilicio, terminó este periodo de tiempo en el 1798, en la época oscura, la edad del oscurantismo. A medida que se acercaban al final de su obra, la oscuridad, o sea, las tinieblas representadas por Satanás, que se infiltró en la iglesia, como lo vimos en la trompeta pasada, se infiltró en la iglesia y empezó con las tradiciones paganas y también idolátricas, a permear las costumbres de una iglesia pura, inmaculada, que venía del primer caballo, el caballo blanco de la pureza, de la primera iglesia apostólica. Se permeó esas enseñanzas, y todo esto en esa época de oscuridad y de tinieblas harían guerra al poder representado por la bestia que sube del abismo. Y allí, en muchas de las naciones de Europa, hablando en este contexto de la edad oscura del oscurantismo, los poderes que gobernaban la iglesia y el Estado, o sea, los poderes políticos religiosos, habían sido controlados durante estos siglos por Satanás. Se permeó en la iglesia, infiltró el paganismo, y allí, a través del poder político religioso, se instauró lo que conocemos nosotros como el papado. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es historia que puedes ir tú a revisar en las diferentes enciclopedias y fuentes de información en la historia de las naciones. Y es donde entendemos por qué esta cuarta trompeta nos narra una época de tinieblas, ya que como empezó a apagarse la luz de la verdad, ya no se predicaba el evangelio como debiera ser. Por eso es que llegó una época de que el evangelio y los 2 testigos se vistieron de cilicio, pero nunca dejaron de profetizar. Esa es la gran promesa, porque el Señor siempre tiene un remanente fiel en medio de estos escenarios. Y es que en esa época las personas se les prohibía estudiar la Biblia. No estaba como al acceso de las personas, y solamente en poder de algunos del imperio, en ese entonces del imperio romano, y que venían como de testificar de muchas tradiciones paganas e idolátricas. Solamente estaba el acceso de la Biblia a esas altas esteras, a esas altas y supremacías del papado, y solamente ellos, mediante sus cultos, llegaban a estudiar la palabra, pero incluso lo hacían hasta en latín. Las personas no entendían el lenguaje en el que se les estaba explicando las santas escrituras de Dios, y por ende quedaban en tinieblas, porque no podían comprender muy bien cuál es esa luz que se les estaba presentando. Y también se dio espacio para que tergiversaran mucho las escrituras, las acomodaran a su
y a su imagen prácticamente, a su modo de ver, y por eso es que en esta época de oscurantismo las tradiciones eran llenas de vanas repeticiones y estaban totalmente alejados de la luz. Pero Dios, como le dije anteriormente, siempre tenía un remanente fiel que no seguía estas tradiciones. Siempre ocupó a lo largo de la historia un grupo de personas que hicieran frente a esta mentira, frente a esta falsedad. Y recordamos en esa época del oscurantismo a grandes héroes como lo fueron los valdenses, que enrollaban la Biblia, enrollaban pasajes bíblicos en las plumas de la época, en las plumas para escribirlo enrollaban y así mismo iban repartiendo el evangelio. ¿O qué me dices de Juan Hus, de su hermano Jerónimo? Y por supuesto, el gran Martín Lutero con la tesis, con las 95 tesis a favor de la justificación por la fe. Todo eso fue yendo en favor de esa luz y por eso fue la tercera parte la que se vio afectada en este cuarto sello. No se vio nunca apagada en su totalidad, y gracias a estos reformadores y a lo que conocemos hoy como el espíritu de reforma y también de analizar en profundidad la palabra de Dios, fue que pudimos llegar a esas conclusiones, y en ese entonces pudo volver a resplandecer esa luz que se había apagado por las tinieblas. La cuarta trompeta entonces iba a ser precursora, iba a ser una antesala de lo que sucedería en la quinta trompeta, que vamos a ver en la siguiente entrega de esta serie. Y escucha cómo nos lo relata Apocalipsis 8, versículo 13, ¿Están preparados? Esto va fuerte. Agárrense muy bien de donde estén sentados. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, o sea, de tú y yo que estamos viendo esta transmisión, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ay, 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 ¿qué nos deparará el siguiente episodio? Bueno, no te lo puedes perder en esta siguiente entrega de Jóvenes Profetas en las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Cómo vamos hasta ahí? La cuarta trompeta nos relata los sucesos de cuando el sol, la luna y las estrellas son heridos y por ende todo se torna en oscuridad. Israel, el pueblo de Dios, fue llamado a ser luz de las naciones, y de su simiente vendría a nacer el sol de justicia, que es representado por Jesús. La luna vendría a ser representada por la Biblia, que es la palabra de Dios, y las estrellas vendrían a ser los profetas y las personas como tú y como yo, que las estudiamos y que testificamos de ella. Durante la época del oscurantismo, desde el 538 hasta el 1798, se cumplen los 1260 días o años proféticos en el que el papado, como poder político religioso, habría de establecer su supremacía y al final de este periodo de tiempo recibir la herida mortal que se nos menciona allí en Apocalipsis, el capítulo 13. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Estamos muy contentos de que hayas podido recibir esta información. Déjanos tu like, déjanos tu comentario, tu opinión frente al tema. Queremos leerte y queremos escucharte. Y si crees y consideras que esta información le ha aportado a tu conocimiento y le puede aportar a otra persona, comparte el link. Estamos desde diferentes plataformas, tanto de Esperanza Colombia Radio como desde Teo el Mensajero 777. Puedes encontrarnos en las redes sociales y también puedes encontrarnos en este dial 96.3 FM para ti. Estamos seguros de que el Señor hoy ha hablado a nuestros corazones y de que Jesús está haciendo un llamado a la puerta de nuestro corazón para ponernos del lado correcto de la historia, oír su voz y avanzar mediante la fe en sus profecías. Nos vemos en el siguiente episodio. Quinta trompeta del Apocalipsis. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.